Pero estamos llegando al final, yo creo que estamos todas muy contentas, haremos después un pequeño cierre y ahora lo que yo tengo que hacer aquí es presentar a nuestro siguiente ponente, que creo que todas y todos ya conoceréis y igual habéis venido solo a esto, espero que no, que es Fernando Valladares. Sabéis que Fernando es investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, un instituto del CSIC, y él es experto en cambio global, que es una forma de aglutinar todas las dimensiones que tienen los impactos del ser humano en la naturaleza. Él en concreto analiza los impactos del ser humano en la biodiversidad. Y podríamos decir muchas cosas de su producción científica y de lo importante que es como persona académica, tanto a nivel nacional como internacional, pero yo creo que la razón por la que el Grupo Motor se arrancó a invitar a Fernando Valladares a estar hoy aquí es porque es realmente una inspiración para muchas de nosotras, sobre todo en lo que se refiere a la manera que tiene de divulgar, uniendo los problemas de los ecosistemas con los problemas de las personas. Y yo creo que esa es una beta que se ha tocado así un poquito a lo largo de estos 3 días, que es precisamente la salud planetaria. Durante la pandemia, Fernando divulgó su ciencia, lo que sabía y otras cosas que ha ido aprendiendo por el camino a través de su proyecto de divulgación La salud del planeta, razón por la cual también se le concedió un premio hace un par de años. Y otra de las razones que nos inspira es porque ejerce un activismo consciente para divulgar todo lo que sabe y llevarlo desde la ciencia inocua, que le escuché hace poco, a el campo de la acción. Y algunas pinceladas pueden ser la obra de teatro que estrenó el año pasado, Zumo de remolacha, y que a lo mejor pues, os apetece saber más de este tema. Fernando, sube cuando quieras y el espacio es para ti. ¿Tienes? Muchas gracias. Sobre todo, gracias por darme lo único que tenéis, que es vuestro tiempo, y espero estar a la altura de las expectativas. Gracias por la presentación, gracias por organizar estas jornadas. El ratito que he estado ya se transmitían muchas informaciones interesantes, muchas que nacen del corazón, combinando corazón y razón, que creo que es como se cambia la sociedad, ¿no? Y cuando me preparaba esta charla estaba ante un desafío, porque es una audiencia experta en muchos aspectos del decrecimiento y digo, ¿qué les voy a contar yo? Pero es que encima es el colofón de unas jornadas en las que no he podido estar, que ya me hubiera gustado a mí. Entonces, pero bueno, a ver qué sale. Seguro que hay cosas que os puedan resonar. Podemos arrancar de muchas maneras. Quizá este pantallazo nos pone un poco las pilas de dónde estamos, ¿no? Ya en la biosfera, que se llama así por la vida, no predomina la vida. Si lo pesamos, si vemos la masa de lo artificial, de lo generado por el ser humano, ya es mayor que todo lo vivo junto. Así que igual hay que cambiar de nombre. Este es el gráfico de la publicación de Lacham y colaboradores que está detrás de esa afirmación en un artículo que se publicó además para Belleza Poética cuando estábamos perfectamente confinados y viendo la naturaleza pasar por delante de nuestras ventanas, ¿no? Veis la dinámica exponencial de la antropomasa, de la masa generada por el ser humano, ladrillos, grava, cemento, plásticos y demás, y aunque en esta escala apenas se aprecia, la biomasa poquito a poquito va disminuyendo. En cualquier caso, se cruzaron en el 2020, cuando estábamos confinados, con un error de 6 años, y la dinámica exponencial hace que ya la antropomasa sea inalcanzable. Claro, esto es el resultado de convertir un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Y esto es algo que erotiza a amplios sectores de la población. Nistron y colaboradores, como tantos otros del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, le ponen, digamos, coordenadas a esta producción masiva global. Pero indudablemente esto tiene consecuencias. Y una de las formas que la ciencia encuentra para sintetizar esas consecuencias son lo que seguramente habréis oído hablar como límites planetarios. Es una forma de establecer cómo de cerca o de lejos estamos con esta producción masiva de condiciones para nosotros, porque los límites planetarios son condiciones físicas, químicas y biológicas para que una de las especies más vulnerables, más exigentes y más sensibles, que se autodenomina Homo sapiens, esté en el planeta. Es decir, si sobrepasamos esos límites, que los estamos sobrepasando, ya se han sobrepasado 7 de los 9, estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia, no los hipuncúlidos o los tardígrados. Así que una de las primeras conclusiones para ver dónde estamos es que estamos trabajando muy duro por un mundo que no nos hace ni sanos ni felices.
Y bueno, ajustarnos tarde o temprano a los límites planetarios es inevitable, es termodinámica, es física. Y estamos jugueteando ya con el clima, con la biodiversidad, con el agua. La historia, me pidieron que hoy fuera un poco inspirador y la verdad es que aunque las buenas noticias no abundan, pero sí que podemos darle un giro, ¿no? ¿Por qué no convertimos esta situación un poco angustiosa de 7 límites de los 9 planetarios rebasados en una oportunidad para poner todo patas arriba? Bien. Por ejemplo, podemos inspirarnos en los derechos humanos. Ahora esos que nuestra querida Ursula von der Leyen dicen que no, ya no es tiempo. No sé si os habéis enterado, pero a partir del martes Europa dice que ya no estamos en esa situación de derechos humanos. Pero bueno, que ella diga lo que tenga que decir y por las razones que lo quiera decir, pero muchos pensamos que es una buena inspiración. Eleanor Roosevelt, mujer tenía que ser, le llevó mucho trabajo tejer la alianza necesaria entre más de 190 países para hacer una declaración universal que declara lo que la mayoría de las personas queremos para el planeta. Bueno, por ejemplo, en el artículo 25 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se presta atención a la vivienda. Y la voy a empezar a coger como el hilo para trazar cómo podríamos irnos inspirando, ¿no? En nuestra propia Constitución, en nuestro caso es el artículo 47. También se habla de forma muy pomposa del derecho a una vivienda digna y adecuada. Estupendo. Fijaros 3 cositas. 4 millones de viviendas vacías. Las dificultades para conseguir viviendas se hacen crónicas en España. Y el sector de la construcción goza de una salud de hierro. Crecimiento del 2,4% en el 23, de un 2% en el 24 y en el 25 un 11%. Ajá, y la gente sigue sin casa. ¿Esto no es un poco sorprendente? Vamos a poner otras cosas un poco sorprendentes sobre la mesa. Por ejemplo, el tema del agua. La Organización Meteorológica Mundial dice que para mediados de siglo vamos a necesitar 1/3 más del agua dulce que tenemos ahora. ¿De dónde la vamos a sacar? Hoy en día, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua para suplir sus necesidades más básicas. Y cuando vemos de las zonas áridas donde vive mucha gente, zonas medio secas, donde queda Zaragoza, por supuesto, vemos la escasez de agua. Pero luego le ponemos colorines en función de la calidad. Por resumir este artículo científico, 1/3 de ese agua ya muy escasa no es potable. Está contaminada, pues, sobre todo por la agricultura industrial y la ganadería industrial. Hace unos años publiqué un artículo viendo cómo la cerveza estaba en riesgo y ha sido un artículo que se ha traducido a muchos idiomas y pensé que por fin había dado con la tecla. Igual hacemos frente al cambio climático porque nos podemos quedar sin cerveza. Tampoco hay agua para tanto turismo. En muchos sitios sabéis que se sufre una esquizofrenia, por ejemplo, Málaga, Barcelona, tantos sitios donde la gente que vive allí, todavía hay gente que vive allí, no tiene agua en algunas horas del día y tiene limitaciones para usarla, y los turistas perciben en sus spas y en los multiaventuras llenos de agua, pues un Mediterráneo lleno de agua, ¿no? Pero no hay agua. Y del mismo modo que Detroit, que luego hablaré un poco de ella, es una ciudad que ha tenido que cancelar la construcción. Fijaros, tenían a los fondos de inversión perfectamente deslocalizados. Esta es una de las tragedias del siglo XXI, los fondos de inversión, que pueden disparar a matar porque están perfectamente lejos, ¿no? Tenían el dinero de esos fondos de inversión para construir muchas casas. Y resulta que no hay agua, no se lo pueden creer. ¿Cómo que no hay agua? Tenemos al inversor, tenemos la tecnología, los trabajadores, lo tenemos todo para construir. No hay agua. Los edificios en distintos colores son edificios que se han pospuesto su construcción porque no hay agua. Ajá, curioso. Y este año, en enero, las Naciones Unidas arrancan con un informe cuyo título ya es demoledor. La era de la bancarrota hídrica. Hemos pasado hace 30 años de pasar estrés hídrico, donde en algunos momentos el balance es negativo y gastas más agua de la que consumes, a crisis hídrica en los principios de este siglo, es decir, esos periodos ya se extienden en el tiempo, a lo que ahora se define como bancarrota hídrica. Es decir, nos hemos comido el capital hídrico. Los acuíferos del mundo están tan sobreexplotados que nos hemos bebido el agua de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hay salida, pero la situación es de bancarrota.
Toca hablar claro. Los que me conocéis sabéis que me gusta hablar claro. Por suerte, tengo la fortuna de tener un sueldo como funcionario y tengo cierta inmunidad para decir lo que creo que es y deseo profundamente estar equivocado. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una casa? Ya que estamos haciendo casas como locos, ¿no? ¿Cuánto ocupa y cuánto gasta una casa? Son preguntas retóricas. Esta es la parte de las preguntas retóricas. ¿Realmente necesitamos vivienda nueva cuando hay 4 millones de casas vacías y apenas crece la población? ¿Para cuándo vamos a ajustar el negocio de la vivienda a los derechos humanos? Por ejemplo, ¿para cuándo vamos a dejar de impulsar nuestros excrementos con agua de la mejor calidad? ¿Para cuándo vamos a dejar el negocio de la comida y supeditarlo a los derechos humanos? Solo un pequeño paréntesis, producimos más del doble de la comida que hace falta para alimentar a la gente. Y 8 millones de personas mueren cada año de hambre, con lo cual el sistema global alimentario no está hecho para alimentar a las personas. Cierro paréntesis. ¿Para cuándo adaptar el negocio de la energía a los derechos humanos? Pasa un poco lo mismo. En España, además, los números son esos. Producimos el doble de la energía que hace falta para ser sanos y felices. En Europa, 3 veces más. Y en Estados Unidos, 5 veces más. Luego, producir energía no es para que la gente tenga energía. Estamos absolutamente consternados por el genocidio de Gaza, por la invasión de Ucrania, ahora tenemos a Irán, estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y quien más, quien menos, esto de la guerra lo empieza a ver como algo próximo. Después de la Segunda Guerra Mundial y trabajar durante más o menos 30 años, hasta los años 70, precisamente en los derechos humanos y en un nuevo planeta donde empujábamos todos más o menos en la misma dirección, empezó a ver sus pequeñas cositas, cambiando el sistema monetario internacional, Estados Unidos aprovechando la ocasión, alguna que otra crisis del petróleo, y nos encontramos los trabajadores convertidos en consumidores, del trabajo colectivo y la conciencia de clase se pasó al individualismo, y a partir de ahí, crecimiento económico. Y fijaros que lo pongo hacia abajo, porque será en lo económico, porque en todo lo demás... Bien. Conflictos bélicos. Se calcula que en los conflictos bélicos sumados todos mueren del orden de unos 100.000 bebés, a los que hay que sumar unos 300.000 civiles y unos 100.000 soldados o combatientes. En total, unos 400.000 personas mueren cada año, sumando todos los conflictos bélicos. Son muertes atroces, son muertes impresionantes, pero son 400.000, no llega a 500.000. ¿Y por qué insisto en esto? Porque por cambio climático, solo de forma directa muere también 500.000, pero cuando se calculan todas las muertes indirectas por el cambio climático, son decenas de millones. Así que, sorprendentemente, también lo digo entre comillas, dedicamos un 6% del Producto Global, del Producto Interior Bruto Global, a defendernos de la violencia y de los conflictos armados, y solo un 2%, la tercera parte, a defendernos o a tratar el cambio climático, que mata 100 veces más. Luego, los ministerios de defensa no están para defendernos. Una de las frases así un poco más tremendas que tenemos que incorporar es que en el modelo actual de civilización ni un gramo de petróleo va a dejar de extraerse y quemarse mientras sea rentable su extracción. Bueno, y si no es rentable también, porque Papá Estado cubre muchas veces aquella extracción de petróleo de tal forma que cuando lo quemas produces menos energía de la que te ha costado sacarlo. Ahí tenemos a Papá Estado manteniendo el business. Bueno, como si no se habla de dinero, no se habla de nada importante, hablemos un poquito de dinero, pincelada aquí, pincelada allá. Bueno, hoy en día los gastos que genera el cambio climático en la economía son 6 veces mayores de lo calculado. Por eso las agencias de seguros, en muchos casos, ya están prescindiendo de las pólizas. Lo más flagrante y más doloroso ocurrió el año pasado con la cancelación de 90.000 pólizas de seguros a las personas en California, y acto seguido, 3 meses después de la cancelación masiva de pólizas, tuvieron los incendios de Santa Ana, fenómenos naturales, amplificados, y que todas las compañías de seguros sabían que ese año iba a ser tremendo, y por tanto las compañías de seguros, en lugar de asegurar a las personas, se aseguraron a sí mismas y salvaron los muebles financieros mientras la gente se quedaba sin nada. Bueno, la conclusión de todo esto es que hoy no tenemos dinero para hacer frente hoy a los gastos que genera hoy el cambio climático. Y hay todavía gente, algunas yo creo que tienen algún gen extraterrestre, que piensa que la salida al cambio climático y a muchas de estas crisis es financiera. Es decir, tú pides ahora un préstamo y tienes entidades que amablemente y con mucha prestación te lo darán encantados, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Tú pide, ¿qué necesitas? Unos cuantos millones, no te preocupes, yo te los doy con un pequeño interés. Sí, este año tendremos esta, por ejemplo, carga
del clima en nuestras economías, pedimos este préstamo, el año que viene tendremos más y estaremos pagando lo de este año más el interés. Y en el 2028, más daños, más préstamo, más interés y pagar lo del 2027 y el 2026. ¿Alguien piensa realmente que la salida a esto va a ser financiera? Bueno, una sonrisa. Una sonrisa y mujer tenía que ser. Dana Meadows, Donella, como seguramente muchos y muchas conocéis, la madre de la idea de los límites al crecimiento hace más de medio siglo, ¿no? Con unos ordenadores que no eran los de ahora, calculó muy bien dónde quedaban esa envuelta de límites al crecimiento, pero hoy no voy a hablar de eso, eso lo doy como tarea ya para casa o que la sabéis estupendamente. Ahí me quedo con la frase, socarrona. Pasaremos a la historia como la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable. Bueno, algunas pinceladas. No voy a entrar mucho en estos aspectos, pero solo para entrar en esa otra dimensión que Graciela mencionaba que me gusta meter, ¿no? Aspectos sociales. Podemos hablar de las democracias, hay indicación de cómo se erosionan objetivamente las democracias de todo el planeta, o el índice de esa palabra, la única palabra que estuvo en el programa electoral de la presidenta de mi querida comunidad, ¿no? La libertad disminuye por 18 años consecutivos en todo el mundo. Se calcula que solo un 20% de la humanidad vive en condiciones de cierta libertad. Bueno, la ultraderecha avanza, esto es evidente. Hoy probablemente avance en Castilla y León, ya avanzó en Aragón, va avanzando en todos los países. Tenemos, por supuesto, a Estados Unidos como una de las cosas más distópicas de ultraderecha, pero también en Argentina con su sierra de motosierra. Bueno, Rusia, Israel, Hungría, Chile. En la oposición va ganando influencia y en España no nos libramos. Está Noruega, Suecia, Francia, Japón, Portugal. Este año va a haber 3 o 4 elecciones también muy interesantes. Hungría, por ejemplo, que es la gran piedra en el zapato de Europa, ¿no? Hungría, el único estado, además de Estados Unidos, donde Netanyahu puede aterrizar. Porque tiene una orden de búsqueda y captura por genocida, por la Corte Penal Internacional. Y solo puede aterrizar en Hungría, y en Estados Unidos y en Israel. Bertrand Russell sabía mucho de esto del fascismo, porque a él le tocó vivir mucho de esto. Y me quedo con una frase, ¿cómo avanza el fascismo? Dice, bueno, primero fascinan a los tontos, luego amordazan o arrestan a los inteligentes. La salida es que seamos tantos inteligentes que no puedan arrastrarnos a todos. Este artículo, escrito en el ámbito de las humanidades, publicado el año pasado, a mí me cambió bastante la mirada, porque yo veía el cambio climático, la erosión ambiental, la contaminación, la falta de agua, como una consecuencia del modelo de civilización, consecuencia de este modelo socioeconómico. En este artículo argumentan perfectamente que no es una consecuencia. La erosión de la democracia es un requisito para poder sobreexplotarlo todo. Así que primero minas la credibilidad y la confianza en las instituciones, primero cuestionas las democracias, haces que, por ejemplo, en los bares se diga una frase, fijaros, que tiene muy poquitas palabras, todos los políticos son iguales. Son 5 palabras y con esas 5 palabras destrozas la democracia. Primero, no es cierto, no todos los políticos son iguales, por suerte no todos son Netanyahus ni Trumps. Segundo, si todos son iguales, ¿para qué voy a votar? Tercero, si no votas, alguien decidirá. Fijaros, con 5 palabras, cómo te cargas un sistema. Y esa es la clave del éxito de los populismos. Bien, y llega el momento. Aquí llega el decrecimiento. En esta audiencia cómplice no hace falta hacer muchas alabanzas del decrecimiento, ¿no? Hay otros nombres, porque hay veces que el nombre de decrecimiento no termina de encajar. Sin embargo, a pesar del nombre que echa un poco para atrás, a mí y a muchos nos gusta porque es claro, porque hay otros nombres, ¿no? Porque está el post-crecimiento, Beyond Growth. Hasta nuestra Úrsula von der Leyen organizó un congreso de Beyond Growth, post-crecimiento. Yo cuando era pequeño había unos dibujos animados que había un ratón que se ponía así y decía, al universo y más allá. Y yo me quedaba siempre diciendo, ¿qué hay más allá del universo? Entonces cuando se habla del post-crecimiento, yo digo, ¿qué hay más allá del crecimiento? Entonces, son nombres ilusorios como el desarrollo sostenible o el capital verde. Son nombres bonitos, estupendos, que los puedes poner en una pegatina, incluso en la puerta de Iberdrola, de Repsol.
Sin embargo, si hablamos de decrecimiento, esa pegatina ya no funciona, pero es que es lo mismo, solo que una es más clarito, ¿no? Pero le llamemos como sea. Economía ecológica viene a decir lo mismo, lo que pasa es que todo lo que tenga el adjetivo ecológico, la gente en el imaginario general piensan a un perro flauta o te hacen las bromas esa de eres una sandía, verde por fuera y roja por dentro. Entonces, igual todo lo de ecológico hay que gestionarlo con cuidado porque genera mucho prejuicio. Vamos a hablar un poquito de crecimiento, pinceladas, algunas soluciones hacia el final, ¿no? Pero el objetivo ya no es tanto expandir la capacidad de producción, explotando esos recursos, sino maximizar los beneficios sociales a largo plazo, ¿no? Eso, yo creo que bien contado, le puede hasta atraer a personas del espectro más liberal y neoliberal, pero hay que tener un poco de sensibilidad y de empatía. Aquí os voy a hacer algunas pinceladas de un trabajo publicado por Fitzpatrick, Parrique y Cosme hace unos años, donde hacen una revisión de propuestas, un montón de artículos. Encuentran más de 530 propuestas políticas con 50 metas, 100 objetivos y unos 380 instrumentos para alcanzarlas. Abordan aspectos de alimentación, hace un rato estábamos hablando de ello, por supuesto, energía y medio ambiente, las finanzas y la creación de dinero, la moneda, todo el fraude que supone hoy en día crear dinero de la nada, la planificación urbana, comercio y trabajo. Son 5 grandes aspectos en los cuales hay un montón de propuestas, ¿no? y de ideas generales. Por cierto, como me consta que voy rápido, esta presentación, como todo lo que hago, es patrimonio de la humanidad y se puede compartir, os la hago llegar a cualquiera que lo quiera ver con más calma, buscar las referencias, etcétera. Una de las propuestas así más globales es descarbonizar, pero de forma real, precisamente porque el carbono en la atmósfera nos está generando ese pequeño problema llamado cambio climático. La única energía limpia es la que no se consume, así que no basta con ir a formas menos intensivas en carbono o formas llamadas limpias, porque no son tan limpias, son menos sucias, pero no son limpias, como las fotovoltaicas, eólicas y demás. Por supuesto que es un camino que hay que transitar, pero no pensemos que ahí está la solución. Eso es una ayuda, pero hay que reducir drásticamente la demanda y la producción, porque, fijaros, luego hablaré también del consumo, pero tenemos que revelarnos como consumidores de que todo caiga sobre los hombros de los consumidores. ¿Y la producción? O sea, los consumidores tenemos que salvar el planeta, tenemos que ser personas sobrehumanas, capaces de leer etiquetas en muchos idiomas y ver la procedencia y los precios justos, y tenemos que esforzarnos en limitar nuestra tendencia paleolítica de pillar todo lo que puedo comprar. O sea, tenemos que ser perfectos y virtuosos. ¿Y la producción? ¿El que te pongan 3 camisetas por el precio de una? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una camiseta puesta en el mercado valga 1 euro o 2? No es posible, ¿no? Bueno, pues eso habrá que atreverse. Bien, lo mismo pasa con la energía en general, que no se atreven nuestros políticos, no nos atrevemos en general todos de tocar el botoncito de la producción. Vamos a hablar del consumidor, que sea más responsable, que no tire comida en casa, por favor. No aceptéis esas campañas de no al desperdicio doméstico. Vamos, sí, no desperdiciéis. Pero el desperdicio doméstico es el 10% del desperdicio alimentario. El 10%. Si queremos abordar el desperdicio alimentario, vamos al otro lado, a la producción. No decíamos que producimos el doble de la comida necesaria para comer. ¿Pero quién se atreve? Bueno, transporte, por supuesto, tren, transporte público, etcétera, ¿no? Y acabar con el coche. Me dieron una de las grandes bofetadas en televisión, me dan muchas. No me importa, ya voy acostumbrando y siempre cuento con la complicidad de alguno que me escucha y dice, Fernando, has estado bien, pero te han dado. Bien. En la Dana, la imagen de la Dana, en mi familia lo estábamos viendo y me hicieron darme cuenta que la imagen de la Dana eran los coches. O sea, los coches flotando, rompiendo. Luego, cuando he estado por allí varias veces, la fuerza de impacto de los coches flotando sobre las infraestructuras rompían mucho más que el coche. Coches apilados, coches, en fin, coches, ¿no? Y realmente toda la zona inundada lo que tiene es un deficiente sistema de transporte público. Y entonces me llovieron bofetadas porque decía, ¿qué quieres decir? Que encima de afectados como están, que no tengan derecho a coche. Y yo digo, es que los coches son los que han complicado las cosas y no necesitamos tanto coche, vamos a ir transitando. Fernando, eres implacable. Y yo digo, no, yo qué sé. Alimentación ya lo hemos hablado un poco, ¿no?
Fijaros, esta es la parte que más gusta, porque es trabajar menos. Lo que pasa es que hay que educar a la gente. Se considera que el ocio es una de las enfermedades más peligrosas para la humanidad. La inmensa mayoría de las personas no sabe qué hacer con su tiempo libre y lo vemos, por ejemplo, en la edad de jubilación. Las personas que no han preparado su jubilación decaen en salud abruptamente al jubilarse. Así que ojo con el tiempo libre. Pero la idea, fíjate, las penurias que está pasando Yolanda para reducir una hora, y no le dejan. Lo que hay que reducir es a 4 días, mínimo. Se calcula que un 17-20% menos de horas de trabajo en la jornada laboral en el norte global es lo que hay que aspirar, porque no hace falta trabajar tanto, porque ese trabajo en realidad genera una serie de externalidades y problemas que luego hay que estar solventando. En fin, eliminación de trabajos de mierda, eso también es simpático, ¿no? Puedes decir Gräber en alemán y suena como que no sabes bien qué dice. Bueno, el derecho incondicional a existir también suena bastante atractivo, ¿no? La renta básica universal. Es que muchos dicen la paguita. ¿Qué paguita? Hay gente que con esa renta existe. Y ni tan mal, porque gracias a que exista mucha de esa gente, al final logramos cosas aprovechando esa diversidad en una población, digamos, sana, que colabora, etc. Esta es una de las propuestas, ¿no? La renta básica universal, la trampa de la pobreza. Fijaros, en este libro que anunciábamos, los sindicatos tienen muy asociado mayoritariamente, que el decrecimiento es desempleo. Entonces nos pidieron que lo explicáramos un poco y tal, y en el libro lo intentamos argumentar. Pero en realidad la pobreza, eso que se dice en la sede parlamentaria del regreso a las cavernas, es que todos estos rojos y perroflautas nos quieren llevar a la era de las cavernas. Digo, pues creo que no, ¿eh? Realmente la pobreza es un requisito para el capitalismo. El capitalismo necesita la pobreza. Sin embargo, el decrecimiento está intentando reducirla y repartir. O sea, de entrada es completamente diferente la aproximación, ¿no? Otra propuesta, reformar lo del dinero. Lo del dinero da para mucho. He sacado algún vídeo y estoy intentando entenderlo. Llevo un par de años leyendo sobre la teoría monetaria moderna, la TMM, o el positive money, dinero positivo. 2 estrategias para intentar contrarrestar la forma absurda, injusta y con grandísimos impactos ambientales en el clima, en la sociedad, en la desigualdad, que es la creación de dinero desde los años 70, que ya no hay una referencia en el oro. Lo dejo como tarea para casa, porque daría para mucho. Pero algunas soluciones es énfasis en la banca pública, reducirle potencial a la banca privada, que no generen tanto dinero ellos, que además, ¿cómo lo generan? Con un clic, porque no hay riqueza detrás. Es pura especulación. Monedas locales, difíciles, no será tampoco la solución maravillosa, pero es una manera de, bueno, el mismo principio que se hablaba antes de la agricultura de proximidad, del consumo de proximidad, ¿no? Y fijaros, sería pasar de tasas al carbono, tasa a la especulación, impuestos a la riqueza, es decir, fiscalidad verde para poder aumentar servicios públicos, transición ecosocial y economía de proximidad. Relocalizar las cosas, ¿no? Antes se ponía un ejemplo que me pareció que hablaba por sí mismo, con unos melocotones que se vendían en Copenhague, pero que en realidad los melocotoneros se produjeron en un sitio en los Pirineos cuando eran pequeñitos, se trasladaron a no sé dónde y de allí a no sé dónde, o sea, la huella ambiental de ese melocotón, ¿no? Pues eso se está haciendo por razones de mercado y no con una lógica de sostenibilidad real, ¿no? El volver a lo local, el tener esta cultura de la reparación, del compartir, son cosas que indudablemente nos facilitan muchísimo volvernos a meter dentro de los límites planetarios. Este dibujo un poco hace alusión precisamente a eso, ¿no? Fijaros, propuestas hay muchas, no voy a traer una colección de propuestas, solo alguna pincelada de cosas, ¿no? Sergio Riudavets hace unos días publicó esta idea de si fuéramos capaces de poner 1 centímetro, nada más 1 centímetro de compost en todo el suelo cultivable de España, se acababa el problema de la sequía. Porque ese suelo de compost tiene más virtudes que la fertilización, también tiene una gran capacidad de gestionar, de almacenar, de retener el agua tras una lluvia. Y voy ahora a centrarme unos minutos en el tema de las ciudades, porque mucho de lo que pase va a pasar en las ciudades. El 70% de la humanidad vive en las ciudades, el ecosistema más inhumano almacena a la mayor parte de los humanos. Fijaros si tenemos margen para mejorar, ¿eh?
¿Y si viviéramos en otro sitio o si hiciéramos el ecosistema donde vivimos de otra manera? Bueno, pues repensar a las ciudades para que se ajusten a los límites planetarios. Hay muchas iniciativas, la mayoría, si la rascamos un poco, no pasan el test del greenwashing. Pero bueno, yo siempre a los que ejercitan el postureo ambiental o el greenwashing les doy una palmadita y les digo, muy bien, pero no te quedes ahí. Una empresa que dice, todos nuestros empleados beben agua en un vaso de cartón. Y digo, joder, cuando miras la huella ambiental de tu empresa dices, no sé si la estás compensando, pero oye, qué bien lo del cartón y tus empleados. Vamos, pa'lante, greenwashing para arriba. Las ciudades son muy paradójicas porque, por un lado, tienen un impacto desproporcionado, ¿no? Y están las trampas de las soluciones. Un CEO de una empresa cuyo nombre no diré, bajó a mi charla, no pensaba ir porque él tenía cosas más importantes que hacer, pero le estaban diciendo, oye, que sí que es interesante lo que dice el Valladares. Bajó y dijo, yo estoy muy de acuerdo, yo comparto contigo plenamente. De hecho, tengo un coche eléctrico. Y yo digo, no tengo uno, tengo dos. Y digo, no he entendido nada. Bueno, las ciudades pretenden solucionar cosas como los coches eléctricos y tal, ¿no? Soluciones tecnológicas que enriquecen y que generan inversión, como ir cambiando las alcantarillas y las redes eléctricas constantemente, ir levantando baldosas. Todo esto genera una sensación de progreso y estar al control, ¿no? Y todo esto trae consigo emisiones masivas, consumo de agua y un montón de historias, ¿no? Los impactos se externalizan, muchas veces llegan al medio rural en forma de escombro o terceros países, restos tecnológicos. Bien, por eso os voy a traer unas pinceladas de un trabajo publicado hace 3 años por Mara y Cronenberg, comparando 4 ciudades. No es que sean las únicas, ni mucho menos, pero son 4 ciudades que nos dan pinceladas, ¿no? Son muy diferentes, varias en Europa, ¿no? Tenemos Ámsterdam, tenemos Copenhague, luego tenemos Detroit en Estados Unidos y Totnes, una pequeña ciudad en el Reino Unido. Vale. Y les ponen en este trabajo como una especie de ranking de crecimiento, sostenibilidad real, etcétera, ¿no? El máximo de la puntuación es 72 y Ámsterdam, que es la mejor, se queda en un 52. Tiene cosas muy buenas, como una estrategia circular muy estricta y muy vinculante, tiene un fuerte apoyo gubernamental a todo lo que sean bienes comunes en el ámbito urbano, se prohíbe alquilar la vivienda fuera, de nueva construcción para frenar en seco esa especulación que hablábamos, violando los derechos humanos. Pero tiene unas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, se están entrampados ahí con el arrendamiento de tierras de la ciudad, que sigue atado a un rendimiento económico y tiene algunos otros problemillas. La otra ciudad, Totnes. Totnes es un modelo muy diferente. Es una ciudad de abajo arriba. Es una ciudad pequeña donde se trabaja confiando en la colaboración de la ciudadanía. Son pioneros en una figura de fideicomisos de tierras comunitarias, donde se comparten precisamente. La planificación está enfocada a satisfacer esas necesidades locales de vivienda, ¿no? Y se ignora la demanda de los mercados y demás, ¿no? Y se generan unas redes muy sólidas de economías alternativas. Pero hay limitaciones. Por un lado, por supuesto, está muy dependiente de la cohesión social y del voluntariado. Okay. Y es muy vulnerable a las presiones del mercado inmobiliario nacional. Tenemos Copenhague, otra ciudad grande, pero que se hace más trampas y tiene más dificultad. Por eso el ranking queda un poquito más abajo, ¿no? A pesar de ser un líder mundial en infraestructura ciclista, pues tiene una visión todavía muy apoyada en la expansión económica. Y finalmente tenemos un ejemplo de una ciudad que está decreciendo sin haberlo planeado. Y esto no puntúa, porque son ciudades en declive. Detroit vivía del coche. Y aquello ahora es un infierno. Ya os decía antes que no podían seguir construyendo casas porque no tienen agua, en fin. Entonces, bueno, se abren muchas oportunidades, eso también es verdad. Está en colapso, en caída técnica. Vamos a ver a dónde va. 3 ideas. Superar la teoría abstracta, porque es verdad que se lleva 50 años hablando de los límites del crecimiento y más de 30 acumulando teoría del decrecimiento. Desmercantilizar los bienes públicos, lo esencial. Y redefinir, por ejemplo, aspectos clave como la movilidad. Y este puente precisamente es una metáfora, ¿no? Nosotros estamos ahí, en el capitalismo de consumo, y además deliberadamente gris, feo, inhumano, tóxico, tal. Bien. Y querríamos ir allí, ¿no? A un decrecimiento radical donde todo es maravilloso. El puente por el que hay que transitar de momento es ese consumo socialmente responsable, al que antes aludía como, ojo, no nos pasemos porque, en fin, no puede caer todo sobre nuestros hombros.
pero indudablemente es una manera de implicarnos todos hacia esa transición. Lo que realmente necesitamos es sinergias. Sinergias sistémicas entre las macropolíticas de los gobiernos, la mesopolítica o mesoplanificación de las ciudades y el microconsumo. Esta sinergia es fundamental. De momento trabajan bastante de forma estanca, pero el verdadero progreso se va a alcanzar con esta combinación de esas tres escalas. Así que esto en realidad es una invitación a una revolución cultural, porque el decrecimiento es mucho más que dejar de producir, es salvarnos nosotros de lo que hemos estado haciendo y lo que todavía seguimos haciendo. Pero claro, salvarnos nosotros, esto no es fácil. Se dice fácil en una mañana de domingo aquí en Zaragoza, pero aquí hay unas inercias, unos poderes fácticos, unas presiones, ¿no? Y para esto necesitamos al menos dos ingredientes esenciales y en grandes cantidades. Información, que es lo que hemos procurado con el libro, con esta charla y con estas jornadas, pero luego también motivación. ¿Por qué vamos a esforzarnos? Muchos de nosotros somos unos motivados natos, pero ¿y nuestro cuñado? Pues tenemos que encontrar qué le puede motivar al cuñado, ¿no? Y luego también lo que decimos, que no estamos en un entorno especialmente amigable. Avanzan los fascismos, avanza el autoritarismo, ¿no? Y hay muy pocas primeras espadas en la política mundial que se atreven a denunciar cosas. Ahí Carney, no sé si lo visteis, pero en solamente 4 palabras, ¿no? Lo dijo clarísimo y fue el único que se atrevió a decir algo en el Foro Económico Mundial de Davos. Apaciguar es un error. Y hablaba, lógicamente, este señor de pelo rubio. Así que creo que es momento de significarse. Muchos de nosotros no lo tenemos difícil, pero tenemos que, de alguna manera empática, hacer que se signifique mucha gente. No basta con, sí, vale, muy bien. No. Cuando escuchas una cosa que está bien, sí, y cuando una cosa que está mal, no. Y hay que significarse por varias razones, pero en primer lugar, como decía Graciela, porque se acabaron los tiempos de la ciencia inocua. A mí me gustaba estudiar la inmortalidad del mosquito y la cuadratura del círculo, y así empecé en el CSIC. Pero cada vez más, en el mundo en el que estamos, hay una ciencia con contenido, con implicaciones, con consecuencias. Ese conocimiento hay que llevarlo, aunque moleste, aunque incordie, aunque no sea muy bien comprendido, aunque tenga pocas posibilidades de llevar a conversaciones amigables, hay que hacerlo con empatía, con amabilidad, pero con firmeza. Y finalmente es que no son tiempos para una mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa era la típica de la que salió de la Segunda Guerra Mundial. Tengamos la fiesta en paz. Y entonces tragabas carros y carretas. No estamos ahí. Muchas gracias. Quedáis aquí con las conclusiones. Muchas gracias, Fernando. Uy, con el tiempo justito, ¿eh? Lo has hecho súper bien, estoy muy orgullosa de ti. Tenía tantas cosas que contar. Sí, había mucha presión previa. Vale, pues tenemos un espacio de preguntas decente y eso a mí me alegra porque yo sé que suele haberlas. Así que, ¿preguntas? Vamos allá. Allí hay una. Hola, muchas gracias. Mucha energía aquí, está súper bien. Yo me quedo con una cosa muy importante, la base por la que empezar a actuar, ¿no? Lo que depende a lo mejor de cada cual, la información y la motivación. Yo me encuentro en clase con que les pongo un documental que no sé si lo conocéis, The Week, de Frédéric Laloux, que nos planta de cara a la policrisis y está todo fundamentado con bases científicas, todo. Y me dicen que eso es mentira, que no se lo creen, que a saber quién habrá hecho esos estudios, ¿vale? Entonces, la información por sí misma parece que no basta, no ha bastado durante bastante tiempo. Aquí en esta región el trasvase en su tiempo se paró, no porque hubiera ya de hacía tiempo muchos informes a todos los niveles de ciencia, sino porque pues, hubo voluntad política y se dieron las circunstancias. Claro. Entonces, yo creo que lo emocional hay que tratarlo porque contestan desde las tripas y para tratar lo emocional no solamente es ellos que están en unas emociones súper negativas, ¿no?
sino no entrar en esa onda y primero trabajar con nuestras propias emociones para saber relacionarnos en lo que es un diálogo generativo, donde tú has hablado de la empatía, es muy importante, esa mezcla de firmeza y empatía, pero tiene que estar muy firmemente arraigada en cada persona que queremos generar transformación. Y eso requiere prepararse. Para mí eso es la base, porque después de tantos años de producción científica no ha servido para nada. La base está en lo profundamente humano. Esta policrisis es una crisis profundamente humana y hay que ir ahí. No sé cómo ves eso. Muy de acuerdo. Fíjate, como científico altamente citado y todas estas cosas, para mí fue un poco frustrante ir constatando en estos años lo que estás diciendo, que el dato, la ciencia, la información es solo una parte y bastante pequeña del debate. Incluso en los últimos años hay ensayos escalofriantes sobre la potencia decreciente de la verdad. Ya veis que Donald Trump en su primer mandarinato empezó a estrenar aquello de la verdad alternativa. A mí eso me revienta la cabeza, si lo piensas. O sea, tú puedes no saber toda la verdad, ¿vale? Pero que ya de entrada apartas que esa es tu verdad, esta es mi verdad y hay otras verdades. Esa batalla contra la desinformación no la vamos a ganar solo con datos, indudablemente. Y ahí hay que, bueno, ya dijo Graciela que me metió hasta en el teatro, porque ya no sé qué más hacer para pulsar emociones y que se partan de risa de un científico haciendo el ridículo en un teatro. O yo ya no sé qué más. En su día hasta mostramos el culo para pedir más dinero para la investigación. O sea, hay que, desde luego, provocar. Hay que provocar en la emoción. Lo que pasa es que en la medida de lo posible esa provocación, una vez que la puedas generar, la tienes que llevar hacia cosas positivas. De ahí es donde la narrativa, pues tenemos que desarrollarlas todos y todas para que suenen propuestas de futuros deseables, ¿no? Que tú digas, ostras, yo me quiero ver ahí. Y eso no es tan fácil. Pero sí, es todo un temazo. Sí, no lo tengo muy claro. Bueno, pues entonces a ver cómo lo oriento. A ver, la realidad actual. Por mucho que se piense, estamos en una sociedad globalizada, estamos en una sociedad manipulada, digitalmente manipulada, estamos en un entorno en el que el poder lo tienen unos entornos tecnológicos, unas empresas los mayores del mundo tienen el poder encima y el capitalismo es el que tiene todo el control de la posición. ¿Crees que hay posibilidad de hacer algún cambio real si no hay una catástrofe por en medio? Sí. La respuesta solo puede ser sí. Claro que sí. Ahora, fácil no es, ni rápido tampoco, ni indoloro. O sea, yo no te voy a saber decir ni cuándo podría ser, ni cómo podría ser, ni cuánto tiempo nos iba a llevar a hacerlo, pero claro que sí que se puede. Porque cada vez más gente... Mira, además tenemos un plan A, un plan B y un plan C que hay que empujarlos a la vez. Tenemos el plan A, que es este tipo de cosas, tenemos el plan B, que es gente más en las barricadas, y tenemos el plan C, por ejemplo, de cambios legislativos planetarios. Se está trabajando en la Constitución planetaria. Dime que soy tonto, pero es una Constitución en la que, por ejemplo, se prohíben las armas. Estaremos preparados para cuando esté la ciudadanía lista para eso. Habrá ese plan en marcha. Yo no la juego todo al plan de la Constitución planetaria y el ecocidio como quinto crimen contra la humanidad, pero las partes legales están avanzando por un montón de gente. Mientras están avanzando, ¿qué? Pues tecnologías limpias, sí, también. Y ciudadanías informadas, claro. ¿Y si lo logramos? Claro, es que el easy, lo digo con un poco de recochineo, es esa esperanza de decir, es muy poco probable que el Alcoyano le gane al Real Madrid, pero alguna vez se ha dado. Y el Alcoyano tiene moral. Y no es un sacrificio, es que mola. Yo he visto a niños, y lo habréis visto vosotros, perder un partido de fútbol por 8-0 y celebrarlo como si hubieran ganado, porque han jugado mejor que nunca. Entonces, no se trata de que logremos mañana todos los objetivos, sino, ostras, estamos haciendo lo que toca hacer. Anda que, y si, imagínate que... Y es que matemáticamente la dinámica del cambio no es lineal. Tú no puedes extrapolar a dónde vamos a llegar por cómo estamos yendo ahora, porque la dinámica es no lineal, igual que el cambio climático, pero en este caso nos beneficia. Los cambios son abruptos y una sociedad preparada para el cambio de pronto cambia.
Y nadie el día de antes lo pensó que eso iba a ocurrir. ¿Y por qué no trabajamos para eso? Y ya por terminar, energía potencial. El concepto lo recordamos del bachillerato. Un jarro de agua en el techo de este edificio no hace nada. Pero está en el techo del edificio y pesa 5 kilos. Es capaz de hacer un trabajo y eso es energía potencial. Cuando ese jarro lo empujas, la que lía abajo cuando llegue, ¿no? Y eso es la información en la gente. Y eso es la combinación de motivación, ideología, valores, trabajo, lazos familiares, una cabeza un poquito en mejor estado. Tú vas haciendo cosas. Y al final tienes una energía potencial capaz de hacer un trabajo. Si no creyera en eso, no estaría hoy aquí. ¿Qué podemos hacer a nivel individual, aparte de dar la brasa, para poder convencer a ese cuñado o cuñada, que también las hay, de que la ciencia no es una opinión? Claro. Que es el problema que estamos teniendo ahora a nivel divulgativo con la masificación de la infosicación con el discurso de Vox. Total. O sea, el terraplanismo viene de la mano de esto otro y a veces demostrar los datos es muy complicado porque son procesos largos de visualización, análisis y demás, y decirle a otra persona yo sé esto porque alguien lo ha estudiado es como, vale, piense quién es. Claro, ¿no? claro. Aparte de pasar a la acción, como hablábamos esta mañana, que ha comentado el compañero que nos ha hablado de la cooperativa de Navarra, que como se estaba quedando sin productoras, quiero decir que la gente también se dio cuenta de que lo que hay que empezar a hacer es accionar, hacer, Claro. ¿no? ¿Y qué podemos hacer en este sentido? Yo creo que podemos hacer más de lo que creemos. Hay iniciativas muy concretas como las que habéis estado hablando en tema de agricultura regenerativa o de cooperativas y demás, o de ir en bicicleta al trabajo, que tienen mucho más valor del que pensamos, porque a veces pensamos que está ahorrando pues un impacto ambiental, una energía o tal. Pero no solo es eso, es que tiene un efecto... Fijaros, y quedaros con esta broma, el sentido del humor además es fundamental, porque está todo tan mal que solo podemos reírnos, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que os quiero decir es que... A ver, es que ahora con esta tontería se me ha ido. Estaba con... Sí, eso es. El partido político Sumar equivocó la operación aritmética. Por eso no le va bien. La operación aritmética es multiplicar. Con el ejemplo, la función matemática que se ajusta al ejemplo es exponencial, no es sumar. Si vamos 3 en bicicleta, no es 1 más 1 más 1, es 1 por 3 por 7 que dan ejemplo. Y es que el ejemplo es una función exponencial. Y ahí ya empiezas a hacer cosas que dices, anda, fíjate yo con esto, ¿no? Y de las acciones locales también tenemos que pensar que no hace falta que estén tan coordinadas, porque mucha gente dice, estamos tan acostumbrados a que haya un presidente de la comunidad de vecinos, un presidente de la comunidad autónoma, un presidente de las naciones, que siempre tiene que ser una jerarquía de poder, ¿no? Y lo que estamos viendo es precisamente gracias a la información que se pueden hacer muchas cosas que convergen sin que haya un capitán general ni un director general. Y eso es otra cuestión que nos puede esperanzar a hacer cosas. Resulta que una persona en Zaragoza y otro en Gijón y otra en Sudáfrica están haciendo las naranjas o los melocotones o ir al trabajo de la misma manera y han convergido, no se han tenido que poner de acuerdo. Y en esta sociedad conectada, en un momento chequeas y dices, oye, que creo que hay uno en Gijón que hace igual que tú. Ah, ¿cómo se llama? Ah, mira, Juan, ¿o qué tal? Y aún multiplicas. Pero no hace falta tanto coordinarse. Así que las acciones muy humildes, muy locales, muy individuales, tienen muchas más dimensiones y consecuencias de las que pensamos. Y si nosotros mismos no nos lo creemos, pues entonces somos muy fácil objeto de cachondeo, de que ese cuñado, el de ultraderecha, estos pringaos, yo pudiendo ir con mi todoterreno, van ahí pedaleando bajo la lluvia. Pues si tú en realidad empiezas a entender la potencia que tiene ese pedaleo bajo la lluvia, dices, llámame lo que quieras, pero fenomenal. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por haber venido aquí un domingo por la mañana.